¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año? Hoy estaremos viendo en matemática funciones trigonométricas. Entonces, vamos a ir viendo un triángulo rectángulo que habíamos dado la semana pasada. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y tiene un ángulo de 90 grados aquí. Entonces, tenemos sus partes. La parte más larga, esto se llama hipotenusa. Esto es la hipotenusa. Esto es la hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si es cateto opuesto o cateto adyacente? Depende del ángulo que tomemos. Por ejemplo, aquí vamos a tomar el ángulo A. Aquí tenemos alfa. Por lo tanto, el que está frente a este ángulo A, el que está frente se llama cateto opuesto. El que está aquí al lado se llama cateto adyacente. Y la parte más larga es la hipotenusa. Si el ángulo se toma este ángulo B, ahí va a cambiar. Si se toma esto, por ejemplo, a esta parte ya sería cateto opuesto y aquí sería cateto adyacente. Bueno, pero aquí tenemos 6 funciones trigonométricas que debemos de conocer. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos fijamos aquí. Cateto opuesto, en este caso sería la letra A minúscula. Tenemos aquí A minúscula sobre la hipotenusa y la hipotenusa es la letra C que tenemos aquí. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es B y la hipotenusa es C, por eso aquí es B sobre C. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que el cateto opuesto sería A sobre el adyacente que sería B, por eso aquí es A sobre B. La cotangente es el recíproco de la tangente, aquí tenemos, o sea que aquí tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto, es al revés a este. Por lo tanto, cateto adyacente sería B y cateto opuesto sería A. La secante es el recíproco del coseno. Si nos fijamos aquí en el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería C sobre B. Y la cosecante es el recíproco del seno. Nos fijamos aquí en el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces estas son las funciones trigonométricas que debemos de conocer. Aquí tenemos resolver los siguientes planteamientos. El número 1 dice, escribe las funciones trigonométricas pedidas dados los siguientes triángulos o rectángulos. Aquí en el PDF hubo un pequeño error de tipeo. Aquí corregimos nosotros este triángulo. Entonces aquí me pide seno de B. Vamos a utilizar este ángulo. Entonces este ángulo sería, entonces seno de B me está pidiendo aquí. Si esto es el ángulo, el que está aquí enfrente, esto es el cateto opuesto. Y esto que está aquí al lado de la letra B es el cateto adyacente. Y la parte más larga es la hipotenusa. Vamos a hacer por parte. Esta sería la hipotenusa. Vamos a hacer primeramente lo que se refiere al seno de B, todo lo que se refiere a la parte del ángulo B. Entonces aquí tenemos seno de B y recordamos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí vamos a nombrarle por las letras minúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos B mayúscula, esto sería aquí B minúscula. Si esto es C mayúscula, aquí sería C minúscula. Si esto es A mayúscula, esto aquí sería A minúscula. Entonces hacemos que el seno de B es el cateto opuesto, en este caso sería B
sobre la hipotenusa. La hipotenusa es C. Por eso aquí tenemos B sobre C. Este coseno vamos a dejar un ratito. Hacemos la tangente de B primeramente. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el opuesto aquí es B. Por lo tanto aquí sería B sobre el cateto adyacente, que es la letra A. Y ahora vamos a hacer el coseno de A y el seno de A. Vamos a borrar esta parte para poder identificar mejor. Ahora me está pidiendo con este ángulo A, o sea que este ángulo voy a tomar ahora. Esta parte. Por lo tanto, si este es el ángulo, este que está frente a él, o sea que esta A minúscula sería esto cateto opuesto. Este que está aquí al lado, la B minúscula sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa en este caso no cambia, ¿verdad? O sea que la hipotenusa es el más largo, no cambiaría luego. Entonces aquí me dice coseno de A. Y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente aquí tenemos que es B. Y la hipotenusa es C. Entonces esto es B sobre C. Después me dice el seno del ángulo A. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto aquí es A y la hipotenusa es C. Aquí en el segundo triángulo me pide hacer lo mismo, pero aquí me dice el seno de P. Vamos a hacer primeramente este ángulo. Si este es el ángulo, esto es el cateto opuesto, esto sería el cateto adyacente y el más largo es siempre la hipotenusa. Vamos a nombrarle con letras minúsculas otra vez. Si esto es P mayúscula, esto aquí sería entonces P minúscula, esto es M mayúscula, aquí sería M minúscula, esto es O y aquí sería O minúscula. Entonces hacemos el seno de P. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto en este caso sería P, que tenemos aquí, sobre la hipotenusa, que es M minúscula. Entonces tenemos ahí el primer valor. Después vamos a hacer todo lo que se refiere a P. Tangente de P me dice aquí. Tangente es el cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto en este caso sería P. Esto aquí sería P sobre adyacente, que sería O. Entonces eso sería P sobre O. Aquí tenemos la secante de P. Y la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa en este caso sería M. Sería M sobre el cateto adyacente, que sería O. Entonces ahí tenemos los ángulos con respecto, o sea que las funciones con respecto a P. Ahora me pide esta parte de coseno de O. Entonces vamos a borrar nuevamente esta parte para poder realizarlo. Entonces ahora me pide con respecto a este ángulo. Si es con respecto a este ángulo, el cateto opuesto en este caso sería ya esta parte. El que está aquí al lado sería el cateto adyacente y la parte más larga es la hipotenusa. Entonces aquí me dice coseno, y coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa, y adyacente en este caso sería P, y sería entonces P sobre la hipotenusa, que sería M. Entonces esto sería P sobre M. Aquí en el segundo halla los valores de coseno de U y cosecante de U. Entonces este ángulo es lo que me está pidiendo con respecto a este ángulo. Si es con respecto a este ángulo, esto que está aquí es el cateto opuesto. El opuesto es el que está frente al ángulo. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Cateto adyacente sería este entonces. Y la parte más larga, esto sería la hipotenusa. Entonces ahí podemos resolverlo. Coseno
de U va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que sería aquí 2 sobre 3. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Podemos resolver eso. Dividimos 2 dividido 3. Esto me da un valor de 0,66, que si queremos redondear a 0,67 podemos hacerlo también. Vamos a poner aquí 0,66. Esto es el valor de coseno de U. También me pide cosecante de U. Entonces sería cosecante de U. La cosecante de U es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso la hipotenusa es 3 y el cateto opuesto es raíz de 5. Entonces aquí no me pide cómo hallar. Puedo hallar en decimales o esto puedo racionalizar también si quiero, pero vamos a hacer nosotros en decimales nada más. Esto va a ser igual aquí 3 dividido raíz de 5. Esto me da un valor de 1,34. Entonces aquí sería 1,34.